Me acompaña el abogado Giovanni Fletcher, él es presidente del Instituto Panameño de Derecho del Consumidor y Usuarios, IPADECU, miembro también de UNCUREPA, de la Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores. Giovanni, bienvenido a Next Noticias. Giovanni, buenos días. Buenos días. Giovanni, hay un debate pues amplio sobre qué se debe hacer con las matrículas de las escuelas particulares ahora que se está llevando a cabo la modalidad de los programas vía computadora, o incluso pues solamente están mandando trabajos para que se hagan en casa. Bueno, ciertamente el debate es un debate complicado. Nosotros sabemos efectivamente que hay decenas de miles de padres de familia que hoy día están en la nebulosa de no saber qué hacer realmente con la condición que se encuentran. Por un lado tenemos un Meduca inmóvil que no ha tenido una decisión administrativa desde el punto de vista funcional que realmente vincule o ayude realmente a los consumidores, le hace padre de familia. De otro lado tenemos el debate de colegios privados en cierre, teóricamente dando cursos o clases online de manera discutible o deficitaria en muchos casos, y en medio tenemos una comunidad de estudiantes que no sabe para dónde correr y una economía realmente afectada profundamente por la crisis sanitaria en que nos encontramos. Ok, ¿qué debe ser la solución? Porque ahora se sabe esa especie de limbo en el cual está la educación privada panameña, que hay un pedazo le toca al Ministerio de Educación, pero toda la parte económica tiene que ver con Acodeco. Y debe mantenerse ese modelo. ¿Y qué dice esta ley que presentó Ana Giselle Rosas en la Asamblea? Bueno, la normativa entre la suerte normativa que están corriendo dentro de la Asamblea Nacional, lo que visualizamos es varios anteproyectos que, por un lado, preceptúan de una forma la limitación de competencia al Meduca frente a la competencia que pueda asumir Acodeco. Por otro lado, tenemos otro anteproyecto de ley, proyecto ya, si se quiere, aprobado en espera de que el Ejecutivo lo sancione, que llama o lleva a que el Meduca se ponga de acuerdo de manera tripolar con los padres de familia y con los clubes de padres de familia y con los colegios para disminuir o reducir o suspender los pagos. Hay toda una suerte de anteproyectos de ley en la Asamblea que han venido presentándose por todas partes. Sin embargo, en el interín tenemos los padres de familia ya en este momento agobiados por colegios privados llamando desesperadamente, mandando email, mandando mensajes que si no pagan se le va a dejar de proveer algún tipo de curso online o módulo, etcétera, y no hay definiciones sobre esto. Nosotros, desde el punto de vista del movimiento de consumidores, lo que estamos convencidos es que frente a las circunstancias, el deber ser de lo que preceptúa la ley de persona del consumidor es evidentemente el no pagar. Pero ahí hay un problema. El problema fundamental que hay es que la mayoría de colegios privados registrados en la República de Panamá tienen o cuentan de una u otra forma con contratos que de cualquier manera tienen cláusulas estipuladas dentro de lo mismo que preceptúan que si se interrumpe la clase, el padre de familia tiene sí o sí que pagar. Entonces eso crea toda una condición de crisis o caos, claro, en la cual los contratos dicen que frente a cualquier suspensión de clase que se haga, sin culpa, entre comillas, de los colegios, el padre de familia debe seguir pagando, el Estado que proveyó efectivamente el cierre de los colegios, y en medio de los padres de familia corriendo de un lado a otro sin saber qué hacer. Nosotros lo que preceptuamos es que se suspendan de los pagos, si se quiere, de manera inmediata por padres de familia, que se esperen que los juzgados de personas del consumidor abran, y ahí se debata judicialmente hablando si las cláusulas que estipulan de otra forma los contratos que tienen cláusulas abusivas que ordenan pagar sí o sí son legales o no. Nosotros sabemos por experiencia previa de demanda en el pasado inmediato por parte de Acodeco ante los jueces de personas del consumidor contra colegios privados funcionando en la plaza, que ese tipo de cláusulas que ordenan sí o sí que me tiene que pagar, aun cuando estemos cerrados, son totalmente nulas.
Eso debe llevar de una u otra forma que el Estado se preocupe y provea efectivamente el cese de esos pagos frente a la condición anómala que todos vivimos, porque lo que no puede ocurrir es que los colegios privados, a ultranza del cierre de sus operaciones, prácticamente el punto de vista físico, material, donde no están pagando luz, no están pagando servicios, prácticamente gran parte de la planilla que tienen la han reducido, reduciendo la hora de trabajo, jornada de los trabajadores, le hacen los profesores o trabajadores manuales, los costos se le hayan reducido significativamente y los padres sigan pagando el 100% en muchos casos de la cuota que tienen que pagar mensualmente. Eso es totalmente injustificado. Lo cierto, Giovanni, es ya esos contratos están firmados. Es decir, el gran problema es que esta es una situación que no se preveyó y ahora los padres de familia somos los que estamos cargando pues con esta situación sin tener a dónde recurrir. Ciertamente la condición es caótica. Es caótica máxima que los juzgados civiles de circuito de personas del consumidor, que son los llamados por ver este tema, están cerrados. Pero también la condición de hecho también llama o lleva a que evidentemente una condición que moviliza ambas partes. Por un lado tenemos los colegios privados, entre comillas, que no van a poder tampoco ejecutar ni un cobro y decir que van a suspender los, entre comillas, módulos o entre comillas cursos online que están dando de manera deficitaria en la gran mayoría de los casos es una ficción. No podrán sacar del contexto educativo a toda la planilla de estudiantes que tienen, pero tampoco se puede permitir o soportar o resistir que cobren a ultranza el 100% de la tarifa sin estar proveyendo un nivel de calidad de educación adecuada en función de no estar dándola presencialmente. Nunca la educación online o a distancia va a ser igual desde el punto de vista de calidad a la presencial, que ya en algunos casos, en algunos colegios privados venía a la baja. Sí. Giovanni Fletcher, gracias por estar con nosotros.